¿Qué sigue para Colombia con este nuevo gobierno de Abelardo Prella? ¿Qué tránsitos tiene Colombia este 7 de agosto y qué se viene también para la vida de Abelardo como mandatario de todos los colombianos? Hoy en este video vamos a ver los tránsitos de Abelardo Prella el 7 de agosto y también vamos a ver los tránsitos astrológicos de Colombia y vamos a ver cómo está el panorama para todo el país y qué nos dice la astrología el día de la posesión del nuevo presidente. Bienvenidos a mi canal Astrología Tatuada. Mi nombre es José, astrólogo y tarotista colombiano, y el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que se viene y qué nos dice el 7 de agosto con el nuevo cambio de gobierno. Ya habíamos dicho varios videos que Abelardo iba a ser el presidente, que las energías estaban dadas para que él lo fuera, independientemente de la política. Recuerden que aunque yo tengo mis opiniones políticas, este video no se trata de hablar de política, sino de mirar qué está pasando astrológicamente con el nuevo presidente, cómo va a estar su camino de ahora en adelante, cuáles son las dificultades que se va a enfrentar, cuáles son las cosas que le van a fluir. Y también vamos a hablar también de la Carta de Colombia y vamos a hablar qué es lo que va a pasar para Colombia a partir del 7 de agosto. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Si te interesa hacerte una lectura conmigo, me puedes seguir en todas mis redes sociales como Astrología Tatuada. Aquí está mi Instagram, mi TikTok y mi YouTube. Y también te dejo mi número de WhatsApp por si quieres hacer una consulta conmigo. Yo hago sesiones de tarot, sesiones de revolución solar, carta natal, tránsitos astrológicos. Y la técnica que vamos a usar el día de hoy es la técnica de los tránsitos astrológicos, que básicamente consiste en mirar cómo lo que está pasando en este momento en los cielos afecta la carta natal de las personas, y también en este caso vamos a mirar cómo afecta la carta natal del presidente electo Abelardo Prella. Entonces yo voy a estar compartiendo pantalla y vamos a estar viendo gráficamente y matemáticamente cómo los planetas influencian sobre ciertos puntos estratégicos de la carta de Abelardo Prella, y vamos a ir analizando y mirando cuáles de estos tránsitos van a ser favorables para él. Y luego, en la segunda parte del video, vamos a mirar específicamente el impacto del 7 de agosto sobre la carta natal de Colombia. Entonces vamos a comenzar con Abelardo. Vamos a mirar la carta de Abelardo Prella, la carta de sus tránsitos, y esta se encuentra acá. Entonces explico un poco para que las personas no se confundan. Lo que estamos viendo acá es en la rueda exterior, tenemos los planetas el 7 de agosto a las 3 de la tarde, que es el momento en el que el presidente se posesiona, y en la carta interior tenemos la carta natal de Abelardo Prella. En realidad esta es la carta solar, porque no tenemos la fecha de nacimiento de Abelardo, solo tenemos, perdón, no tenemos la hora, tenemos la fecha, entonces no podemos hacer una carta natal completa. Pero de nuevo aclaro, siempre podemos hacer muchísimo, solo con la fecha podemos saber todos los tránsitos de los planetas más alejados, que son los que influencian más enormemente la vida de una persona, porque son los tránsitos que se demoran más tiempo. Entonces, no necesitamos la hora exacta para poder entender qué es lo que va a suceder con Abelardo a partir del 7 de agosto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a mirar los planetas que se encuentran en la rueda exterior el 7 de agosto a las 3 de la tarde, y vamos a mirar cómo hacen relaciones o aspectos o tránsitos. Cuando yo diga tránsitos o aspectos, son relaciones que hacen los planetas de la rueda exterior con los planetas de la rueda interior, y así vamos a ir viendo pues cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas difíciles que él se va a enfrentar a partir del 7 de agosto. El 7 de agosto es una fecha importante porque es el inicio de su gobierno, y todas las fechas les podemos sacar una carta astral, y con esa carta astral podemos saber cómo va a ser más o menos, o cuál es la línea energética que comienza a partir del 7 de agosto, tanto para Colombia como para el presidente electo. Igual vamos a ir haciendo videos cada año para ir viendo cómo van cambiando las cosas, pero esta es una carta que para mí es muy determinante porque marca el inicio de un nuevo ciclo para el país, el 7 de agosto del 2026. Entonces vamos a comenzar, comencemos de una vez. Yo voy a ir explicando un poco para los que no saben de los planetas qué significan, y también quiero explicarles qué significan los aspectos o los tránsitos. Entonces vamos a comenzar con el tránsito
más potente que yo veo acá, que es el planeta Júpiter, el planeta de las bendiciones, el planeta de la expansión, que está haciendo una conjunción con el Sol de Abelardo. Y si ustedes se fijan, están en el grado 8 y el grado 8. Entonces esta es una conjunción muy poderosa. También por este motivo y por los motivos que yo he expuesto en videos anteriores, yo había dicho que había una gran posibilidad de que él fuera el presidente, no solamente porque teníamos a Júpiter en Cáncer tocando su Júpiter natal de la rueda interior, sino porque también Júpiter iba a entrar a Leo. Y este es el año de los Leo. Y Júpiter les va a bendecir a todos los Leo. Y el día en el que él se posesiona, Júpiter se encuentra en el mismo grado que su Sol, que su luz. Entonces, esto le otorga a Abelardo una legitimidad como el nuevo mandatario. Ya no caben dudas de que él es el presidente y que él tiene ese mandato popular y ese mandato energético de ejercer como de alguna forma el líder, el rey, el león. Recuerden que todos los Leo siempre ejercen su liderazgo a partir de la visibilidad y tienen esa confianza de su legitimidad. Entonces, él es, yo sé que esto suena como raro, pero es como el rey sol, él es el arquetipo del rey sol, porque los Leo están regidos por el sol y el hecho de que Júpiter, el planeta de la bendición, se acerque al sol, a la identidad del líder en el grado, en el mismo grado, pues es como un ejemplo de la grandeza de Júpiter y pues esto también viene con grandes promesas, un cambio de narrativa, que él ha impuesto y pues también puede significar un exceso de confianza. Al mismo tiempo, pues el Sol también está en Leo, Júpiter está en Leo al lado del Sol, entonces esto le otorga una energía muy expansiva y de verdad muy positiva para el nuevo mandato. Entonces Júpiter van a ver que es protagonista de muchos de los tránsitos importantes para el presidente, pero este tránsito en particular legitima y no cabe duda de que él es el nuevo líder y de que esta es la nueva realidad a la que se enfrenta el país. Luego tenemos a Júpiter, que está aquí en Leo, que está haciendo un sextil. Todos los tránsitos que sean positivos yo les voy a ir anotando con color azul. Y los sextiles son relaciones de 60 grados entre planetas. Y como está en el grado 8 y está en el grado 14, alcanza a estar en orbe. Y básicamente Júpiter, el planeta de la expansión y el crecimiento, está haciéndole un sextil o una relación armónica o positiva con Plutón, que se encuentra en Libra. Entonces, Plutón representa el poder oculto, la fuerza que está oculta, y Júpiter es la expansión. Entonces, al él ser presidente, él está en capacidad de abrir muchas cajas que se encuentran ocultas del anterior gobierno eh, y es capaz de sacarla a la luz eh, y tiene una estrategia muy clara de abrir muchas puertas que estuvieron ocultas durante 4 años. Él va a tejer muchas alianzas porque Plutón está en Libra y él tiene esa energía diplomática y él va a tratar de tener buenas relaciones con las cortes, con la Procuraduría, con todos los organismos de control, con el Congreso. O sea, esto habla de una persona que es capaz de tener una estrategia clara y de conversar con la institucionalidad del país, aunque no lo parezca. Él llegó con un discurso muy agresivo, pero eso era parte de la campaña. Él sí va a tener una mano muy dura y ahorita les voy a hablar de eso, pero con esta relación entre Júpiter y Plutón, lo que se evidencia es que hay una expansión primero de lo que está oculto, pero también una gran capacidad de negociar y de tener una estrategia clara. Él va a tener una mano dura, durísima, implacable, y va a poder sacar a la luz de una forma muy clara muchos de los secretos que el anterior gobierno ha guardado durante tanto tiempo. Entonces, pues este es un aspecto positivo que él también va a tener ese día. Júpiter también está haciendo un trígono con su Neptuno natal y acá viene el tema de lo inconsciente y de la narrativa y de la guerra cultural. Júpiter, el planeta de la expansión en Leo, hace un trígono con el Neptuno natal en Sagitario. Como Sagitario y Leo son signos de fuego, hablan y conversan de manera armónica y eso se llama en astrología un trígono. Y al hacerse ese trígono, Júpiter expande a Neptuno y Neptuno es la ideología, es
el inconsciente, y así ha sido como Abelardo, a través de algoritmos, sí, de la creación de contenido en redes y de un discurso muy claro de seguridad, ha logrado meterse en el inconsciente de muchas personas y en el inconsciente y ha transformado la manera en que muchos colombianos han observado estos últimos 4 años. O sea, él sí logró ganar de alguna forma la narrativa y la ideología. Y eso es uno de los principios fundamentales del nuevo orden mundial y de estos nuevos gobiernos, y es entrar y cambiar desde la raíz la ideología de las personas y mostrarles, para bien o para mal, una realidad distinta de lo que se creía correcto. La izquierda hizo un gran trabajo eh, utilizando el inconsciente para mostrarte lo que es bueno y lo que es malo. Con este nuevo gobierno se desafían muchos de esos preceptos y sí le empiezan a calar al colombiano, y por eso él ganó. Esta narrativa continúa, es de verdad fuerte y tiene mucho poder. Él va a tener mucho poder para influir en la educación, en los dogmas, en las doctrinas, en los pensamientos, y se va a comunicar mucho desde la emocionalidad al inconsciente de las personas. Entonces, sí, y también esta parte como espiritual, mística, es un tipo que se ha apoyado mucho en la religiosidad, en la espiritualidad, en el buen padre, y a través de la fe, la tradición y los valores tradicionales religiosos, ha logrado conquistar a una gran parte de la población, y él va a seguir empoderando esa narrativa y le va a funcionar de alguna medida, porque este aspecto entre Júpiter, la expansión, y Neptuno, el ideal, pues funciona y le va a funcionar. El riesgo, como todos, es demasiado idealismo, demasiadas promesas grandilocuentes, aunque él tiene una gran capacidad de ejecución que ahorita les voy a mostrar, pues sí son grandes palabras al final, y es una persona que al colombiano le gusta que le vendan un sueño, que le vendan una ilusión, y él ha logrado hacerlo y lo va a seguir haciendo durante su gobierno. Entonces, ese es otro aspecto positivo de Júpiter. Vamos a pasar ahora a Saturno, el planeta de las reglas, de la estructura. Saturno ahorita se encuentra aquí en el signo de Aries, que es el que está jodiendo ahorita a Petro, que eso yo lo he hablado en otros videos. Saturno viene y restringe. Saturno es el planeta de los límites. Recuerden que Saturno fue exiliado en la Tierra y le enseña al ser humano a vivir bajo los límites de ser humano, que son: me voy a morir y el tiempo se me acaba y mi cuerpo se desgasta. Entonces, Saturno es un planeta de la conciencia de que vivimos bajo los límites de nuestra condición humana. Entonces es un planeta difícil, y muchas veces cuando transita nuestro signo, pues nos enseña y nos da, nos impone reglas, imposiciones y límites, básicamente. Entonces, Saturno se encuentra aquí en el signo de Aries y hace un trígono acá muy favorable con Neptuno en Sagitario de Abelardo. Entonces, de nuevo, acá funciona. Entonces, Júpiter es el idealismo, la expansión de ese idealismo, de la patria milagro, de esas palabras grandilocuentes que al colombiano le encantan, que vimos también con Petro, de potencia mundial de la vida, qué significa eso, patria milagro, qué significa eso, pero esas cosas calan con el inconsciente de las personas, y por eso estos líderes de este tinte mesiánico y salvadores siempre llegan al poder en Colombia. Entonces tenemos a Saturno, que es el planeta de la materialización y de lo concreto y de los límites, que hace una relación armónica con ese sueño. Entonces, a diferencia del presidente Gustavo Petro, que tuvo muchas dificultades para materializar, más allá del discurso, más allá de las buenas intenciones, lo que quería, Abelardo sí estructura, y por su gran grupo de planetas en Virgo, él tiene mucha energía de Virgo, aunque tiene energía de Leo y de Cáncer, tiene mucha energía de Virgo porque tiene muchos planetas en Virgo. Él es una persona, y Virgo es un planeta de tierra que concreta, es una persona que él va a lograr concretar los sueños o concretar muchos de los ideales de los que él ha hablado. Tal vez no en su 100%, pero él sí estructura y aterriza, porque Saturno aterriza la utopía, y logra implementar muchos de los cambios que ha querido lograr. Entonces esto, pues para la mitad del país,
Es terrible porque no, imagínense que se materialicen los deseos del presidente que no te gusta. Con Petro costó mucho que Petro materializara sus deseos y eso, y como él vivía en las nubes, pues eso de alguna forma le ayudó a la oposición porque él en su mala ejecución no pudo lograr muchas cosas, pero Abelardo sí. Abelardo va a materializar muchas de las cosas que dice. Entonces, para los que lo apoyan, pues esto va a ser maravilloso, pero para los que no lo apoyan, pues va a ser terrible, porque él sí va a hacer lo que dice y lo va a ejecutar y va a tener todo el poder para lograrlo. Y eso es lo que significa Saturno, la materialización del sueño, que es Neptuno. Neptuno es todo ese ideal inconsciente y Saturno, en una relación armónica, porque vemos que están en signos de fuego, se aterriza, o sea, concreta. Entonces, esto es muy valioso. Sin embargo, también tiene su lado negativo, no todos los aspectos positivos son positivos del todo, porque también va a haber un control de la narrativa, un control de los medios. Él va a intentar controlar y comunicarse de manera directa a través de sus portavoces y de sus canales de comunicación de una manera muchísimo más eficiente de la que lo ha logrado Gustavo Petro, porque lo va a lograr hacer a través de en vivos. Él se va a apoyar, y ahorita vamos a hablar de eso, de mucha tecnología. Es una persona con mucha energía de Virgo y los Virgo concretan. O sea, Virgo es el signo de concretar las cosas. Por eso Mercurio está feliz, la mente está feliz en Virgo, porque deja solo el plano mental y se enfoca también en materializar lo que piensa. Entonces, pues Mercurio en Virgo, ¿qué te puedo decir? Es una persona que ejecuta absolutamente todo lo que tiene en mente. Bueno, entonces es un aspecto muy positivo y ahorita vamos a contar cuántos positivos. Seguimos con otro, Saturno acá también en tránsito en Aries, que es el mismo Saturno que está jodiendo a Petro. También hace un trígono con el Sol y esto es muy diciente, o sea, es muy positivo porque habla de una capacidad de organización y de tangibilización enorme de su autoridad. Entonces, él va a poder hacer muchas cosas, eh, ejercer la autoridad del Estado de una manera que no la hemos visto en muchos años, incluso desde Álvaro Uribe. Él va a lograr como concretar y va a tener toda la fuerza de Saturno, la estructura de Saturno, que hace una relación armónica con su identidad. Entonces, él va a tener una mano de hierro, no se va a dejar amilanar, no se va a dejar doblegar por nada y va a tener grandes retos, ahorita lo vamos a ver, y va a tener una resistencia y una resiliencia enorme para poder seguir avanzando con sus proyectos sin perder el control. Entonces, pues ese es otro aspecto pues positivo. Tenemos también a Saturno en Aries, que está haciendo una oposición a Plutón, al Plutón de Abelardo. Entonces esto lo vamos a circular en rojo porque es un aspecto difícil. Entonces aquí empezamos con las cosas difíciles. Y miren que está muy cerrado el día. Él se va a enfrentar con algo muy complicado desde adentro de su equipo. Eh, Incluso él va a tener muchos problemas ya cuando empiece a hacer sus bombardeos y sus cosas. Va a haber un choque entre el poder institucional de Libra, de su Plutón en Libra, y el poder de las estructuras de Aries. ¿Quién es Aries? Gustavo Petro. Y, y él tiene Plutón en Libra, y ahí va a haber un choque de trenes enorme que va a haber una guerra abierta, entonces contra las mafias, la corrupción, y, y Plutón en Libra representa ese poder oculto en las instituciones, en la justicia, que no van a querer como dejarse enfrentar de este señor y va a haber una resistencia institucional legislativa feroz. Entonces, él va a tener que tomar muchas medidas drásticas con la fiscalía, sobre todo. La fiscalía va a ser muy difícil de atajar durante los primeros años porque está una señora que no es afín a él y que por el contrario le ha dado muchos permisos al gobierno que se va.
Entonces, él va a tener una batalla enorme de resistencia contra las viejas estructuras del poder colombiano y obviamente va a haber un clima de polarización enorme. Esta lucha de Saturno en Aries, que es Aries, recuerden que Aries es un guerrero, viene a imponer estructuras distintas y Plutón es el poder oculto que se encuentra dentro de las estructuras de poder Libra, o sea, medidas, las procuradurías, todas estas entidades que tienen enquistado mucha corrupción institucional de décadas y décadas y décadas, se van a ver muy confrontadas por este nuevo presidente y ellas van a contraatacar. Y ahí incluyame ahí el Congreso, la Fiscalía, las Cortes, el sistema judicial, se va a ver muy confrontado. La JEP, por ejemplo, y, y va a someter a las instituciones, igual que Petro, de alguna forma distinta, pero en el contrario, las va a someter a una presión enorme y ellas también van a hacer lo propio, ¿no? Eh, con él. Sigamos, tenemos también a Neptuno en tránsito, que se encuentra por aquí. Vamos a Neptuno, aquí al lado de Saturno en tránsito, y hace un trígono con el Sol natal. Entonces, otro aspecto favorable para Abelardo y es el ideal el inconsciente se conecta con su identidad. Entonces, miren, a pesar de que él tiene dificultades, son más los aspectos armónicos que tiene y las fuerzas que lo apoyan. Eh, entonces, él quiere buscar una nueva identidad nacional, una nueva identidad cultural. Y aquí es con ese trígono entre el Sol y Neptuno en tránsito, pues vemos que él trata de imponer una nueva versión que se alinea con una nueva narrativa eh, y va a estar fuerte la guerra cultural. Yo creo que una de las guerras, una de las batallas más grandes que se está dando en este momento es la guerra cultural apoyada por la inteligencia artificial y él sí que sabe usar la tecnología y la va a utilizar absolutamente toda para lograr sus objetivos. Entonces, otro aspecto positivo. Vamos a hablar ahora del aspecto más difícil que tiene Abelardo de la Espriella, que de verdad me parece, intensísimo, que es la oposición entre Plutón en Acuario con su Sol natal. Miren, esto puede significar muchas cosas. Tenemos la fuerza del planeta más poderoso, que es Plutón, la fuerza del oculto, en Acuario. Acuario habla de la colectividad, de las masas, de los grupos de personas, de que los grupos son más importantes que el líder. Y Sol, el Sol en Leo es el líder yo soy. Y al enfrentarse con esta fuerza colectiva de oposición, la oposición va a ser voraz. Él, cuando Plutón llegue al grado 8, y estemos atentos a esas fechas, ahorita se las doy, eh, puede enfrentar un atentado, puede enfrentar varios atentados, intentos golpistas, algo que atente contra su liderazgo. Va a ser una lucha frontal muy fuerte. Yo, esta persona me cuidaría mucho. Él ya se cuida mucho porque sabe que su vida está en riesgo, pero de verdad que la oposición entre Plutón y el Sol muere muchas personas con este tránsito porque te da directo en tu liderazgo. Entonces, algo puede pasar. Quiero mostrarles qué puede pasar porque lo tengo aquí anotado y son muchas cosas. Primero, desafíos hacia su vida, una crisis de seguridad extrema, eh, riesgos físicos real, puede gobernar desde un búnker, pueden haber intentos golpistas, traiciones subterráneas desde adentro. eh, y él también, con esa oposición, puede radicalizarse muchísimo. Paros institucionales, insurrección popular generalizada, tener el país completamente parado y también puede existir la posibilidad de que haya una guerra sucia para completamente minar su reputación. Hay algo que le pueden sacar, un archivo secreto, algo prohibido. Esto cuando llegue Plutón al grado 8, que ya les digo las fechas, las tengo aquí anotadas. Esto puede ocurrir sobre todo en el 2028. El 2028, durante el año 2028, o sea, falta.
va a ser el año más difícil para Abelardo. Déjenme les comparto, porque va a ser la fecha en la que Plutón, déjenme les muestro, Plutón llega al grado 4, al grado 8 y toca directamente el Sol de Abelardo de la Espriella. Entonces, este es el tránsito más difícil. O sea, de verdad, el tránsito más imposible. Eh, la oposición va a ser voraz. O sea, de verdad. Y igual él va a tener esa mano de hierro para poder enfrentar, pero mucho cuidado con la vida del presidente, porque algo puede pasar cuando Plutón llegue al grado 8 y haga una oposición directa. Y esto pasa varias veces, porque recuerden que Plutón hace retrógrados, ahorita se encuentra en fase retrógrada y por eso es que no le estaba haciendo, o sea, se está alejando. Cuando aparece la RX acá, quiere decir que el planeta se está distanciando, se está haciendo, o sea, no está avanzando hacia allá, sino que está avanzando en el sentido contrario y por eso la oposición no logró eh, detener su victoria. Pero la oposición va a tener muchas más herramientas y va a ser una oposición muy fuerte que es representada acá por la colectividad, por el pueblo, por muchas personas que no se sienten representadas por esta figura de poder. Entonces, sí, o sea, guerra sucia y va a ocurrir algo. De lo que les digo, puede ser cualquier cosa, puede ser un atentado contra su vida, puede ser, él va a sufrir varios atentados. Petro nunca sufrió un atentado, o sea, nunca le pasó. Eso era una gran falacia. Pero a este presidente sí, y tiene que cuidarse mucho de que no le hagan algo, incluso algo en su comida, o sea, de verdad, pueden ser una gran cantidad de cosas, tiene que rodearse muy bien y estar muy bien rodeado de las personas porque esta oposición es terrible. Y esto le va a dar a él una sensación de humildad enorme, de darse cuenta de la realidad tan difícil de un país tan complicado. Entonces, sigamos. Esto es como el aspecto más difícil, en mi opinión, que tiene el presidente, es esta oposición entre Plutón y el Sol. Que de hecho yo muchas veces pensé que por esa oposición era difícil que él ganara, pero como Plutón está retrógrado y va a seguir retrógrado en su posesión presidencial, pues todavía no va a impactar tan horriblemente a su Sol. Pero sí, esto es de lo más complicado. La oposición de Plutón con el Sol, Plutón con la Luna, no se la recomiendo a nadie, pero las personas que la tienen que vivir, viven una transformación en su vida impresionante. O sea, la persona que va a salir de la presidencia va a ser una persona completamente transformada. Ojalá para bien. Urano en tránsito. A ver, estamos acá en la carta de Abelardo, sí. A ver, Urano en tránsito. Aquí está Urano. Vamos a ver Urano. Vamos a ponerlo en azul. Urano está acá en tránsito. Ay, perdón. Que es este planeta acá, que es el planeta de la revolución de la tecnología que entra Géminis. Hace un trígono con el Sol. Miren, él se va a apoyar de toda la tecnología, los drones, la IA de empresas estadounidenses y de toda la inteligencia israelí, que es la más avanzada del mundo, para lograr sus objetivos. O sea, hay una modernización enorme, porque eso representa a Géminis en las comunicaciones del Estado. Recuerden que Urano es la revolución y la revolución en Géminis indica la revolución de los datos, la revolución de las comunicaciones y al hacer trígono con el Sol, esta es una energía, perdón, sextil, es un sextil porque estamos hablando de 60 grados, es un sextil con el Sol, pues imagínense eh, la revolución tecnológica que se viene. Él va a tener una estrategia de comunicación brillante, sabrá utilizar inteligentemente las redes, los medios digitales y del factor sorpresa para desarmar muchas de las narrativas de la oposición y va a utilizar mucha inteligencia artificial. Él va a tener mucha flexibilidad política para manejar de una manera muy inteligente sus comunicaciones. Eh, Va a haber una revolución enorme del comercio y esto es muy bueno, yo creo que para las personas que tienen negocio. En realidad, las personas que eligieron a Abelardo de la Espira fue el sector productivo de este país. Entonces, esto va a ser muy beneficioso para las relaciones con el extranjero, para las personas que importan y exportan, porque va a haber mucha más apertura comercial, porque Urano en Géminis permite que la comunicación y el flujo de dinero se mueva muchísimo más rápido y él apoya esa apertura comercial y esto va a ser muy dinámico, muy rápido.
va a ser de lo que más rápido va a ocurrir, que ya está ocurriendo, y es esa confianza inversionista y la capacidad de Colombia de ser un lugar atractivo para los negocios. Em, bueno, ahora pasemos a Marte, que esto no es tan chévere. Tenemos a Marte, el planeta de la guerra, haciendo una cuadratura con el Marte natal de Abelardo de las Piedras. Entonces aquí de nuevo volvemos al conflicto, en este caso al conflicto informativo, a la hostilidad del lenguaje que sigue, porque por más que él intente reconciliar, igual que como le pasaba a Gustavo Petro, es difícil para ellos en sus narrativas evitar el clima de hostilidad verbal. eh, y esto puede también detonar en conflicto, porque Marte, cuadratura Marte, las cuadraturas son difíciles, son guerras, son conflictos, son un discurso también combativo, punzante en ciertas secciones de la sociedad y de las personas. Entonces, pues ahí vemos la energía de conflicto, pero yo lo veo como un conflicto muy verbal, porque recuerden que estamos hablando de Marte, que está en Géminis, y el Marte natal de Abelardo, que está en Virgo. Entonces es un conflicto discursivo, verbal, que obviamente puede traducirse en violencia, pero yo veo un conflicto muy verbal por esta energía de estos dos planetas de la guerra, de Marte en Géminis y Marte en Virgo natal. Bueno, también tenemos a Mercurio, esto es algo positivo. Miren que él tiene muchos, la verdad, tiene muchos aspectos muy positivos. Tenemos aquí a Mercurio en el grado 27. Mercurio es la mente y la comunicación, que hace un aspecto armónico aquí con el Marte natal de Abelardo en Virgo en el grado 27. Y eso hace un sextil, es una relación de conversación. Entonces, la mente del país logra entender de dónde viene la necesidad de Abelardo de ejecutar ciertas acciones. Entonces, él logra entender y la gente logra entender por qué va a hacer lo que va a hacer. Gran parte del país, por lo menos, pero no todo el mundo, obviamente. Al tener Marte en Virgo, él hace un llamado emotivo, eh, pero muy aterrizado. Creo que algo de lo que él quiere diferenciarse del gobierno anterior es como de que mi discurso se materialice y de que las palabras tengan un sentido eh, en el plano terrenal. Que si yo digo algo es porque yo también lo hago. Y eso es muy importante para él y va a verse muy evidenciado. Él habla de la familia, de los valores familiares. Él es un buen padre, es un buen esposo, por más horrible que lo quieran hacer ver. En su tradicionalismo y en su núcleo cercano, él es un buen tipo con sus hijos y con su esposa. Entonces eso la gente lo va a ver. Puede que no tenga unas palabras muy difíciles y horribles hacia la oposición, pero la gente va a comprender a través de sus actos eh, que lo que él dice tiene un peso real. Esto es positivo, pues. Y por último, miren que estoy mirando como orbes muy cerradas, 27-27, 27-27. Estoy tratando de ver los aspectos de los planetas eh, ahorita más cerrados, de los planetas rápidos que llaman, que son Mercurio, Marte, la Luna. La Luna es muy rápido y la Luna ese día también está haciendo un sextil con el Sol. Entonces hay algo del sentimiento nacional del pueblo, el pueblo lo simboliza la Luna, que se conecta con las ideas de este señor. Eh, la Luna son las masas, la población, está en Géminis. Y ese día se sintoniza con el optimismo y la visión de país que él propone. Y pues esto es positivo. Entonces vamos a hacer un recuento así rápido. Él tiene muchos aspectos, tiene 9 tránsitos favorables y los quiero dibujar acá. Tenemos la conjunción entre Júpiter y el Sol. Tenemos a Júpiter en tránsito que hace un sextil a su Plutón natal, que eso también es otro tránsito positivo. Júpiter que también hace un trígono acá con su Neptuno natal, otro tránsito positivo, llevamos 3. Tenemos a Saturno en Aries, que hace un trígono con su Neptuno, otro tránsito, espérenme, hago mejor la línea, otro tránsito armónico acá. Tenemos a Saturno en Aries, que hace un trígono con el Sol natal,
otro aspecto armónico acá. Tenemos a Saturno, que hace una oposición con Plutón. Esto no es muy bueno. Y tenemos a Neptuno en tránsito, que hace un trígono con el Sol natal. Entonces, de nuevo, acá este también hace otro trígono acá, con el Sol natal. Y tenemos el aspecto difícil, que yo la verdad le temo mucho a esto, pero no sé qué va a pasar, no sé cómo se va a dar, pero él tiene que cuidar su vida. Y yo creo que él es muy consciente de eso, que es esta oposición tan fuerte, que las FARC, el ELN, algunos de esos movimientos insurgentes, guerrilleros, le puede hacer un atentado a este señor. Y lo hemos visto, ya mataron a un candidato, entonces no tienen problema con ejecutar a una persona. Eso es de lo más difícil que creo que él va a tener que enfrentar. Y luego tenemos a Urano en tránsito, que hace acá un sextil con el Sol. Y tenemos a Marte, se lo vamos a poner en rojo, Marte acá que hace una cuadratura con el Marte natal, un aspecto no difícil, sumamos tres. Y sigamos y tenemos a Mercurio en tránsito, acá, que hace un sextil con Marte. Yo sé que se ven como muchas líneas así súper locas, pero ahorita hacemos como el recuento y contamos cuántas. Y por último, la de la Luna, que esto también es muy bueno, que es la Luna haciendo un trígono acá, un sextil, perdón, con el Sol, Luna, Géminis, Sol. Entonces tenemos 9 tránsitos azules, 9 tránsitos favorables y 3 tránsitos difíciles. Entonces, si ustedes me preguntan cómo va a ser el gobierno de Abelardo Laspriella, va a tener grandes aciertos, va a fluir para él, pero como saben, tiene una presión enorme este Plutón acá, haciéndole oposición al Sol, Saturno haciendo oposición con Plutón, que habla de las reglas, de que también lo pueden traicionar, de que tiene que estar muy atento a su relación con las instituciones que pueden enfrentarse a sus planes, y Marte, cuadratura Marte, en dos signos mutables, que es Géminis y Virgo, que habla de una guerra narrativa y discursiva impresionante. Entonces, bueno, eso por ese lado, el lado de Abelardo. Entonces, es más bueno, favorable lo que le va a pasar a Abelardo que lo malo. Eh, Él va a tener una mano de hierro con el uso de la fuerza, va a tener toda la fuerza para hacerlo. También la tecnología con Urano va a marcar mucho eh, su gobierno. La IA que vimos tanto en la campaña va a ser el día a día en la conexión con las entidades. De verdad, él va a saber integrar la inteligencia artificial para su beneficio, un shock tecnológico gigante. Y pues sí, o sea, también pues esa oposición tan fuerte que tiene entre el Sol, que pues no sé qué va a ocurrir. Algo puede pasar, porque no van a estar muy contentos los grupos insurgentes frente a las acciones que él va a tomar. Vamos a ver rápidamente la carta de Colombia. Esta es la carta de Colombia que usan muchos astrólogos y yo me preguntaba por qué la usan, porque es a las 3 de la mañana y yo decía, pero ¿por qué a las 3 de la mañana? Se me hacía muy raro, pero es porque a esa hora aparentemente firmaron un documento, entonces la vamos a utilizar. Ya he visto varios astrólogos que la usan, confirmando la hora, el 21 de julio de 1810 a las 3:35 de la mañana. Y vamos a mirar los tránsitos ese día, el 7 de agosto para Colombia, así rápidamente. Bueno, primero, Acuario. Vamos a regresar a Plutón en Acuario, porque no podemos dejar de hablar de esto. Está transitando la casa 8 del oculto, de las finanzas públicas, del dinero público, transformando, destapando toda esa olla podrida que existe con las finanzas públicas. El resultado es peor de lo que nos imaginamos. Y al hacer este planeta, Plutón, que está cuenta aquí en tránsito, un sextil con Neptuno, acá existe la posibilidad de que haya una reestructuración en las finanzas, pero también una
reestructuración ideológica muy fuerte, que es lo que hablábamos ahorita con Abelardo. Em, entonces, se logra hacer esa transformación ideológica. También hace un sextil con Saturno, entonces Plutón destapa, se alinea con las fuerzas militares para llevar a cabo, porque la casa 6 habla de las fuerzas militares, para llevar a cabo esa transformación de la casa 8. Entonces Colombia sí va a sufrir una gran transformación militar que se empodera y se potencia por la fuerza de Plutón. Entonces las fuerzas militares adquieren un poder enorme, 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 enorme para materializar y ejercer el control estatal. Entonces Plutón le brinda la fuerza a la casa 6 desde la casa del 8 de la transformación y lo oculto para impactar la casa 6 del trabajo y de los militares. Entonces eso por ese lado. Y también al mismo tiempo Plutón está haciendo acá un trígono con el nodo norte de Colombia, que se encuentra en Libra en la casa 4. Entonces regresa mucho de lo tradicional. El nodo norte de Colombia está en la casa de la familia y el equilibrio. Entonces, sí, de alguna u otra forma regresan muchos de esos valores tradicionales. Eh, la seguridad, el control territorial, todos esos temas de que la fumigación de la tierra, todos los temas relacionados con la tierra, eso va a ser, se va a destapar un escándalo oculto con respecto a las tierras, porque la casa 4 representa la tierra y Colombia, la misión de vida de Colombia es buscar un equilibrio en su tierra. Por eso el nodo norte representa esa misión de vida y pues bueno, va a haber una relación armónica que va a permitir que muchas de las cosas de la tierra se solucionen a las personas a las que les entregaron tierra pero no les dieron títulos, pues que puedan solucionar eso. Eh, Neptuno en Aries está en la casa 10, acá, que hablamos mucho de Neptuno como la ideología, el inconsciente, está en la casa del gobernante, entonces el gobernante tiene dos planetas, un planeta ideológico y un planeta de ley, de estructura, que es Saturno, los dos transitando por la casa 10, entonces Neptuno va a ser un trígono con Neptuno y de nuevo otra vez la fuerza ideológica del líder impregna las fuerzas militares. Y una de las razones por las que Petro nunca pudo lograr muchas cosas es porque él no tenía el apoyo de los militares, a diferencia de Venezuela, nunca la tuvo. Este presidente la tendrá, lo cual lo hace muy peligroso, pero muy favorable al mismo tiempo. Entonces, pues sí, él va a poder ejercer ese control militar ideológico y al mismo tiempo también concretar, porque Neptuno hace trígono con Saturno y recuerden que Saturno representa lo concreto, entonces él concreta, Colombia concreta el liderazgo de la casa 10 a la casa 6 del trabajo y la casa 6 que también representa a los militares. Entonces, sí, o sea, esa ideología se alinea tradicionalmente con lo que han sido los militares en Colombia y ellos se sienten empoderados para ejercer ese control territorial porque en este gobierno actual pues no lograron hacer lo que siempre han hecho. Entonces, ese trígono permite la materialización de ese ideal. Saturno en Aries está aquí arriba también y miren que hace una cuadratura terrible con Marte. Entonces, acá es donde yo veo el conflicto gigante entre el líder en la casa 10 y la identidad nacional. Entonces, esos son los aspectos más violentos, ya que se intensifica la guerra o la violencia. Marte en Cáncer representa la identidad defensiva, la memoria del conflicto armado, la susceptibilidad del pueblo. Entonces, este Saturno acá en la 10 impone
hace un conflicto con esa identidad que hemos construido durante los últimos 10 años de los procesos de paz, de la solución al conflicto dialogada. Entonces es un choque institucional enorme porque él sí va a tener la mano dura para bombardear, para meter a Estados Unidos, para hacer muchas cosas, para militarizar mm, universidades, bueno, eh, todos los centímetros del territorio nacional que él pueda militarizar, lo va a militarizar. Entonces, son restricciones severas que impone Saturno en la casa del liderazgo. Y esto destapa al mismo tiempo, si se fijan, Saturno también hace conjunción con el nodo sur, destapa un dolor, una tristeza, un karma nacional. Eh, Se topa de frente con el karma histórico del país, el autoritarismo, el caudillismo, la repetición de viejos vicios del poder. Saturno exige pagar esas deudas del pasado, entonces va a frenar también en seco muchas de las decisiones impulsivas que va a tener este nuevo gobierno porque se enfrenta con un dolor kármico de una sociedad que no quiere repetir muchas cosas que ya vivió en el pasado. Esta cuadratura es preocupante porque se habla de un conflicto que se exacerba, y de que él va a tener toda la fuerza para hacerlo. Entonces, pues eso pues es un aspecto que a mí no me encanta. Urano, el planeta de la revolución que tanto le favorece a Abelardo, está acá en la casa 12, ingresa a la casa 12 del oculto, de los enemigos ocultos. Entonces Colombia va a vivir una guerra oculta, muchas cosas ocultas también, y hace una oposición acá con el Neptuno natal. Entonces, si se fijan, estos dos planetas se oponen. Esta es la casa de los enemigos ocultos, esta es la casa de los militares y del trabajo. Entonces hay una fuerza oculta que va a oponerse a esa nueva fuerza de los militares, o esa fuerza eh, más tangible, por así decirlo. Entonces hay un shock de realidad que desestabiliza las dinámicas laborales. La casa 6 también representa la parte laboral de salud las, y la seguridad interna. Se revelan escándalos imprevistos, ciberataques, hackeos también. Muchas cosas ocultas. Creo que va a ser como la era del espionaje que va a regresar. eh, sí, de cosas que no vemos venir ocultas que se manifiestan frente a la casa 6. Y también este hace una oposición con Saturno natal. Van a haber muchas protestas, muchas protestas que van a imposibilitar el trabajo diario de muchas personas, que van a ver su día a día afectado por cambios imprevistos, ocultos, porque estamos hablando de la casa 12, que es la casa del oculto, y la casa 6 es la casa del trabajo, de los militares, de la salud. Entonces, va a haber una ruptura en la rutina laboral de las personas, a los sindicatos, huelgas, protestas, sorpresa, insubordinaciones ocultas, accidentes logísticos graves. Entonces, eso es algo que también se va a venir mucho. Y la inteligencia artificial hackea sistemas también. Vamos a ver muchos hackeos en estos años de este presidente, y cómo estos poderes ocultos se enfrentan a los militares y a la fuerza de los militares. Entonces, bueno, haciendo como un balance acá, tenemos esos dos aspectos difíciles. Tenemos, entonces aquí vamos, uno, dos, perdón. A ver, vamos a hacer las oposiciones bien. Tenemos la posición de Urano acá, a la casa de los militares. Y tenemos la cuadratura entre Saturno y Marte, que habla de conflictos complicados. Entonces tenemos estos cuatro, un, dos, tres, perdón, tres aspectos muy tensionantes. También me parece muy tensionante este de la conjunción de Saturno con el nodo sur y ese revivir dolores y problemas que ya creíamos que teníamos solucionados, como los conflictos con la JEP y bueno, todo eso. Eso se va a revivir, el dolor de las víctimas, las FARC como el enemigo, las guerrillas como el enemigo, Gustavo Petro como el enemigo, todo eso se va a revivir de una forma muy intensa. Entonces estas son las cuatro aspectos difíciles, cuatro, y armónicos pues hay varios.
armónicos tenemos bastantes. Entonces, armónicos, pues son todos los de Plutón. Entonces, Plutón acá, vamos a ver, que hace eh, un trígono, un sextil al Plutón natal. Entonces, acá todos estos son dos, uno, dos, y un trígono al nodo norte, que estos ya lo hablamos, y Neptuno, que se encuentra aquí arriba, que también hace trígonos con el Neptuno natal. Entonces aquí otro, y también con Saturno. Entonces tenemos otro. Y bueno, entonces tenemos un 2 3 4 5 contra 4. Entonces para Colombia el panorama va a ser un poco más 50-50 que para el presidente. Entonces nada, tenemos un gobierno con una gran capacidad de ejecución, de materialización, un líder que puede enfrentarse a un atentado eh, fuerte. Me preocupa mucho esta oposición entre Plutón y el Sol de Abelardo, sobre todo cuando llega al grado 8. Pero en general tenemos un cambio enorme en las dinámicas políticas y una ruptura enorme de lo que fue el gobierno de Gustavo Petro con este nuevo gobierno. Em, entonces, pues nada, esos son como mis takes, lo que puedo analizar de esto que está pasando ahora. Vamos a seguir avanzando y mirando qué va a pasar en los siguientes años. Abelardo tiene ahorita Júpiter en Leo, pero él también tiene mucha energía en Virgo, entonces el segundo año va a estar marcado por Júpiter en Virgo, haciéndole aspectos chéveres a todos los planetas en Virgo. Entonces, vamos a seguir analizando. Y eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado este análisis de qué es lo que se viene para Colombia. Se viene una era de mucha transformación y de materialización de todo el discurso político que ha dado el presidente. Tenemos un presidente electo con mucha fuerza de ejecución, pero también se enfrenta a unos poderes ocultos muy fuertes. Eh, pero en general el balance es bueno. Tenemos muchísimos más aspectos y tránsitos armónicos, tanto en la carta de Abelardo como en la carta del país, que sí, siempre que hay cambios hay retos grandes, pero creo que tenemos un líder que puede tener un camino muy positivo para transformar la manera en la que él ve el país, y esa es la democracia. Por favor, no me funen en los comentarios. Yo trato de ser lo más objetivo que puedo. Y si yo veo que hay cosas, cuando vi que ganaba Abelardo, porque iba a decir que no ganaba, porque para darle alegría a las personas que, que lo vieron, que no querían que ganara, no, yo tengo que ser directo con ustedes y comunicarles lo que yo veo, y creo que hemos acertado bastante en los análisis. Y esto es todo lo que tengo para ustedes. Si se quieren hacer la carta astral conmigo, si te interesa hacerte los tránsitos astrológicos, bienvenidísimos, les hago un reporte escrito con todo esto y les explico qué es lo que va a pasar y cómo están las energías para ustedes. Y síganme en todas mis redes sociales. Cualquier like, cualquier comentario, cuéntame tú en los comentarios qué es lo que piensas acerca de este gobierno. ¿Crees que le va a ir bien? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Crees que la vida de Abelardo puede estar en peligro? Todo eso lo comentas en los comentarios. Y les mando un abrazo. Síganme en todas mis redes sociales, en TikTok, Instagram y aquí en YouTube. Y les dejo mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo y reserven su consulta astrológica hoy. Les mando un abrazo, un beso enorme. Los quiero un montón y que Dios bendiga a Colombia. Los amo, los quiero y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.